Una sociedad que respeta el pluralismo y la diversidad casi siempre lo hace con base en el derecho. Ese derecho que nos permite ejercer nuestra libertad sin menoscabo de otras personas. Esa es una sociedad que nos incluye a todas las personas. Y ahí estamos, las personas adultas mayores. Esto es Aprender a Envejecer. Muchísimas gracias, Pati. Bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que nos están visualizando desde nuestra señal del 11, así como nuestras redes sociales. Los saludo con mucho gusto, como todos los martes, en Conociendo Mis Derechos, aquí en Aprender a Envejecer. En México, 5 de cada 10 personas con discapacidad son personas adultas mayores y, como todos y todas, deben tener garantizados sus derechos. Para esto, se deben realizar acciones sobre políticas públicas y programas para mejorar su calidad de vida. El Estado debe asegurar que las personas adultas mayores con discapacidad tengan acceso a los mismos servicios que cualquier otra persona, que garanticen la igualdad en todos sus derechos. Y para esto se deben crear leyes, políticas públicas, programas e instituciones donde puedan acudir a exigir sus derechos. Desde la Cámara de Senadores, cumpliendo los objetivos de desarrollo de la Agenda 2030, están trabajando para garantizar que esos objetivos se cumplan y las personas adultas mayores puedan mejorar sus condiciones de vida. Pero primero, vamos a una cápsula que el equipo de producción de Aprender a Envejecer preparó para ustedes. Las personas adultas mayores representan un sector creciente a nivel mundial, con derechos específicos que deben de ser garantizados por los estados. El Parlamento es un espacio plural en el que se proponen, discuten, aprueban o modifican las normas y reglas que rigen el actuar de gobiernos y ciudadanos. El Poder Legislativo en México está integrado por la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. En ambas, existen comisiones que se encargan de producir las iniciativas que son sometidas a votación en el Pleno para su aprobación o rechazo. Las iniciativas pueden provenir del Poder Ejecutivo, de algún grupo parlamentario o de una legisladora o legislador de manera individual. Existe también desde hace algunos años la figura del Parlamento abierto como una forma de escuchar y retomar las propuestas que provienen de la ciudadanía. ¿Qué derechos se han logrado para las personas adultas mayores en los últimos años? ¿Qué retos plantea el envejecimiento poblacional para quienes legislan? ¿Qué cambios legales serán necesarios y deseables para atender de manera integral a la población adulta mayor? Como cada martes, tenemos la presencia de una legisladora para conversar sobre este tema. Acompáñenos. Esto es Aprender a Envejecer. Bienvenidos. Y después de esta cápsula, hoy vamos a conversar con la senadora Nancy de la Sierra, secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores y presidenta de la Comisión Especial para el Seguimiento a la Implementación de la Agenda 2030 en México. Muy buenos días, senadora. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Es un gusto saludarla y darle la bienvenida aquí en Aprender a Envejecer. Al contrario, me encanta que me inviten y que me permitan compartir con tu público reflexiones, porque ser una persona de la tercera edad debe ser un privilegio y ojalá y la vida nos dé la oportunidad de llegar a ser abuelos. Ahora empezamos con nuestra conversación. Usted presentó una reforma para crear el Instituto Nacional de Personas con Discapacidad. ¿Cómo las personas adultas mayores que cuenten con discapacidad se verán beneficiadas con la creación de este instituto? Mira, yo sí creo que necesitamos que el gobierno mexicano entienda que tiene que haber un eje rector del manejo de la política pública para personas con discapacidad. Y en este grupo, como ya lo dijiste al inicio del programa, pues hay un gran número de personas que tienen algún tipo de discapacidad. Y que además hay que decirlo también, estamos privilegiados de estar completos, enteros, pero la mayoría de las discapacidades se adquiere a lo largo de nuestra vida. Y en la adultez es cuando más encontramos esta adquisición como
pérdida del oído, de la memoria, probablemente algún problema con las partes inferiores. En fin, creo que la discapacidad debe verse como una oportunidad. Y creo que necesitamos un instituto que maneje la política rectora para estas personas. Desafortunadamente es una iniciativa que sigue pendiente, que a pesar de ser apoyada por el Pleno del Senado de la República, no ha habido el presupuesto o la voluntad para poder crear este instituto que pueda concurrir a las asociaciones civiles, a las personas con discapacidad de todas las edades, pero sobre todo que nos ayude a entender la discapacidad como una forma de vida, en donde quien es una persona con discapacidad no necesariamente es inútil o ya no sirve o no puede tener oportunidades laborables. Hablamos en un país en donde desafortunadamente nuestros ancianos de más de 60, 65 años no encuentran un trabajo estable. Muchos de ellos no cuentan con seguridad social, la mayoría siguen trabajando pero en la informalidad y entonces no cuentan con el mínimo necesario del respaldo que les permita sentirse seguros, tranquilos. Y bueno, al final creo que una de las reformas más interesantes e importantes que hicimos justo hace un año, en el mes de marzo, fue incorporar al artículo 4º constitucional este derecho ya de recibir una pensión después de los 68 años. Y este derecho ya no va a depender de la política pública que implemente uno u otro gobierno, sino va a ser un derecho adquirido para estas personas que tienen que apoyarse de alguna manera y que el gobierno, yo así lo veo, tiene que regresar un poco del tanto de lo que nos han dado los adultos mayores. Y justo ahorita que nos estaba mencionando sobre la creación del instituto, mencionó que para las personas con discapacidad es difícil encontrar trabajos bien remunerados, sobre todo. ¿Cómo las podemos incluir a las personas adultas mayores con discapacidad? ¿Cómo el Senado puede trabajar para incluirlas al mercado laboral y que puedan tener un salario digno para su calidad de vida? Porque es complicado y además los medicamentos y bastante. Bueno, pues al final este artículo 4 trata no solamente del bienestar de los adultos mayores en materia de salud y de recibir mensualmente un apoyo económico por parte del gobierno de la República. También habla de la importancia de generar un sector salud que les permita recibir todos los servicios que, aunque no haya una seguridad social por vejez, que no haya una pensión, sí lo reciban, porque estamos pugnando y vamos hacia una salud universal. Desafortunadamente la pandemia nos ha dejado un poquito atrás poder hacerlo realidad, porque tenemos que reformar la ley de salud, la ley de educación, porque también necesitamos darle acceso a las personas de la tercera edad a la educación. En esta pandemia hemos visto cómo muchos de ellos hoy decidieron terminar su primaria o su secundaria, y a mí me da mucho gusto regresarle esperanza a las personas de la tercera edad, que confíen que hay cosas buenas y que hay quienes sí valoramos todo lo que le han entregado a nuestro país, todo lo que les debemos dar. Y creo que también tenemos que cambiar una visión social, porque desafortunadamente ha cambiado mucho el manejo del adulto mayor en la familia. En mi época es el jerarca, es el que tiene la última palabra, y hoy vemos desafortunadamente maltrato, vemos abandono, y precisamente trabajamos en algunas iniciativas que espero se aprueben muy pronto en el Senado para castigar este tipo de prácticas que desafortunadamente se dan en nuestra sociedad. Y además de la creación del instituto que ya, o sea, de la reforma del instituto que usted presentó, ¿qué otros mecanismos puede hacer el Senado de la República para, además de la inclusión laboral o el acceso a la educación o del mismo acceso a la salud, poder a las personas adultas mayores apoyarlos y que estén más protegidas por el Estado? Sin lugar a dudas, estamos trabajando en varias leyes, en una específica que tiene que ver con adultos mayores, en donde buscamos que la sociedad entienda que tiene una responsabilidad, que tu familia
tiene una responsabilidad también contigo, que no solo es responsabilidad del Estado sacar adelante a los adultos mayores, que tenemos que pensar en que hay una pirámide que se va a invertir en los próximos 15 años y la mayoría de la población seremos adultos mayores de más de 60 años. Por eso vamos a seguir alzando la voz, vamos a insistir en darle el lugar no solamente a las personas de la tercera edad, sino protegerlas a través de nuestra Constitución con mejores oportunidades de empleo, con mejores oportunidades de acceso a la salud, pero sobre todo a una vida digna. Creo que es fundamental que la sociedad entendamos que la ley está para cumplirse, pero que también hay valores y principios que debemos rescatar a través de nuestra educación, a través de los jóvenes, adoptar políticas públicas en donde podamos incorporar a los adultos mayores a la vida productiva. A veces dicen, ya estás grande, ya no te recibo, tienes más de 55, 60 años, necesitamos sangre joven. Sí, pero la experiencia solo se adquiere con la edad. Entonces empecemos a hacer una mezcla de experiencia y de talento juvenil y de esta energía que siempre inyectan los jóvenes, pero tratando de hacer estas sinergias para que todos estemos incluidos y nos sintamos orgullosos de aportar este granito de arena a nuestra sociedad y a nuestro país. Perfecto, senadora. ¿Le parece que ahorita regresemos, pero primero vayamos a un corte y ahorita volvemos aquí en Aprender a Envejecer? Entre más viejo, más sabio eres. Ahora te dicen, no, pues ya no sirves. No, pues cómo no, al contrario, explótalos. Viejos los cerros. Uno no envejece, ¿no? Lo que envejece es el cuerpo. Cine del 11 presenta. La otra vez lo vi echando una pierna y un brazo al horno. Oiga, ¿qué se me hace que este es el descuartizador? ¡Hay que salvar a Anacleto! ¿Dónde está? ¡Aquí! ¡Date loco! ¡Ah, caray! El chismoso de la ventana, con Marta Mijares y Antonio Espino Clavillazo. Martes al mediodía. Mole sin ajonjolí, ni para ti ni para mí. El platillo es de pollo en pipián. Bien lo dice doña Vicky. No olvides al cocinar el ingrediente central. Todo lo que prepares con amor, todo sale bien. Y un secreto bien guardado. La hoja de la pimienta es lo que le da mucho sabor. La ruta del sabor. Cuetzalan, martes, 20 horas. Y estamos de vuelta en Aprender a Envejecer con la senadora Nancy de la Sierra. ¿Qué le parece si antes de continuar con nuestra conversación pasamos a una pregunta de nuestro público que tenemos preparada para usted? Encantada. Excelente. Yo soy Paula Gómez Mendoza, tengo 76 años. Yo quisiera saber si hay transporte para los de la tercera edad, en donde tenemos derecho o no. Y esta pregunta de la señora Paola Gómez sobre si hay transportes para las personas adultas mayores aquí en la Ciudad de México. Mira, yo creo que no solamente en la Ciudad de México hay beneficios que pueden encontrar las personas de la tercera edad para encontrar un descuento en el transporte. Por eso yo hablo de la conciencia social que debemos generar, porque muchas veces los gobiernos implementan estas políticas públicas, pero luego el pasaje tiene que cumplir ciertas cuotas y no quiere subir a una persona de la tercera edad porque tiene una discapacidad, porque tarda más o trae algún implemento de andadera, bastón, silla de ruedas. Entonces yo creo que tenemos que ser muy conscientes y muy sensibles y falta que haya una buena relación entre los dueños de los transportes públicos y los gobiernos para entender la lógica. El anciano va a tardar más en subir. Me encanta cuando encuentro a una persona joven ayudándolo a subir al transporte público o diciéndole al de la combi, espéreme, vamos a ayudar a la señora. Es de verdad increíble
que no podamos entender que estas personas nos han regalado todo a lo largo de nuestra vida y que deben, por obligación, los jóvenes, los que todavía tenemos todas nuestras posibilidades físicas de ayudar, pues incurrir de alguna manera en atravesar una calle, en ayudarles a subir al transporte público, pero afortunadamente a nivel nacional hay muchos estados que también contemplan apoyos directos a las personas de la tercera edad en materia de transporte público. Excelente. Qué bueno que están apoyadas en sistemas de transporte porque sí es complicado. A veces como no tienen los accesos necesarios, ¿no? Pero justo más o menos sobre la accesibilidad y el desarrollo y la conciencia social, creo que va un poquito dirigida a mi siguiente pregunta. Usted es presidenta de la Comisión Especial para el Seguimiento a la Implementación de la Agenda 2030 en México. ¿Nos puede contar un poquito sobre esta Agenda 2030 y cómo incluir a las personas adultas mayores en esta muy importante agenda? Mira, la Agenda 2030 es un compromiso del Estado mexicano que signa el país en 2015, en el que firman 196 países y en donde 17 objetivos de desarrollo sostenible nos unen a todos estos países con diferentes culturas, visiones, pero nos urge ayudar 17 objetivos que nos hacen estar en sintonía. Eliminación de la pobreza, salud, educación, medio ambiente, por supuesto tiene que ver mucho también con la equidad de género, con energías limpias, con océanos y mares. En fin, creo que los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que tienen muchas metas que cumplir, se logran de manera transversal con pequeñas acciones, porque como no es tan visible o como no lo tenemos incluido dentro de nuestro lenguaje y de nuestro diario vivir, vemos la Agenda 2030 como muy alejada de nuestras posibilidades, y la realidad es que con pequeñas acciones desde tu casa, en tu municipio, en tu colonia, puedes ayudar a que avancemos en el cumplimiento de estos compromisos que hicimos. Y creo que las personas de la tercera edad están incluidas en cada uno de ellos. Creo que la eliminación de la pobreza como el mayor ejercicio en el cual todos estos países coinciden, pues tiene que ver mucho con la vejez, porque hoy vemos desafortunadamente ancianos abandonados por sus familias, que tienen que buscar el propio sustento y que viven en una pobreza. Entonces, cada uno de los objetivos, cuando empiezas a desglosar sus metas y te empiezas a dar cuenta, impacta al recién nacido, al de la mediana edad, a los jóvenes, a los adultos mayores, y creo que todos somos responsables de lograr llegar y cumplir con estas metas. Y ahorita que mencionaba esas acciones que uno puede hacer de su casa, más o menos, ¿qué acciones, por ejemplo, usted, yo, las personas que nos están viendo, podrían hacer para que estas pequeñas acciones también nos puedan ayudar a que las personas adultas mayores se sientan más incluidas y sean parte? Claro, primero decirles que las acciones empiezan por nuestro lenguaje. Un lenguaje en el que eduquemos a nuestros hijos y a nuestras hijas con las mismas oportunidades y, por supuesto, con las mismas responsabilidades. La inclusión de los abuelos en la vida del hogar es fundamental. Aprender a respetar, escuchar estas pequeñísimas acciones, separación de basura, probablemente conciencia de no te bañes en 10 minutos, báñate en 3, que con eso es suficiente para lograrlo. Puedes ahorrar agua, apaguemos focos si no son necesarios que estén encendidos. A eso me refiero con pequeñas acciones. Está en tus manos. Claro que es un compromiso del Estado mexicano, pero el compromiso personal de las y los ciudadanos es fundamental. Entonces son pequeñas acciones que después, si puedes barrer tu banqueta, que después si en tu escuela o con tus nietos puedes compartir esta información de cómo no haya lenguaje discriminatorio, que porque eres mujer te toca barrer o porque eres hombre puedes estar sentado y que te sirva tu hermana. Estas cosas que nuestra cultura tiene que empezar a adoptar y cambiar para entonces realmente alcanzar estos objetivos de desarrollo sostenible. Creo que estamos en buen camino, vamos bien en una evaluación de un promedio de 7 de calificación a nivel mundial, pero nos hace falta mucho. Y la gente tiene que ayudarnos a visibilizar estas pequeñas acciones y, por supuesto, la política pública es fundamental desde lo local hasta lo federal. Si en tu comunidad, si en tu colonia, si en tu municipio nos ponemos de acuerdo y podemos limpiar un parque,
si podemos darle un curso a las personas de cómo reciclar, porque de repente creen que reciclar o reutilizar es pon 2 botes, en uno pones esto y en el otro aquello. No, ayuda realmente a hacerlo. Hay talleres, hay información, hay muchas cosas que nos dan esperanza, porque los jóvenes están realmente convencidos que pueden aportarle al cumplimiento de la agenda y bueno, como te digo, impacta a cualquier persona de cualquier edad y cualquiera puede ayudar. Y usted hizo un exhorto también a los gobiernos de las entidades federativas y a los municipios para que puedan adecuar sus ordenamientos territoriales y de desarrollo urbano conforme justo a la Agenda 2030 de la que estamos hablando. ¿Cómo podemos incluir a las personas adultas mayores también en este ordenamiento para que vean a las personas adultas mayores en esto? Como te digo, yo creo que es responsabilidad de cualquier gobierno, de cualquier nivel, municipal, estatal o federal, darse cuenta de las necesidades. Hay que escuchar. Y a veces no le damos la calidad de respeto que merece la queja, la denuncia, y de repente dices, bueno, el presidente municipal, en este municipio hace falta drenaje y alcantarillado. Pero si no hay una conciencia real de aportar al beneficio de la agenda, de visibilizar, dicen, no, hay que hacer mejor un auditorio para que vean que yo dejé el auditorio y le vamos a poner mi nombre, y si no le ponemos el nombre de un gran personaje mexicano, cuando el drenaje, cuando el agua son factores fundamentales y prioritarios para avanzar en la agenda. Entonces creo que hay que saber escuchar, y yo creo que hay grupos de personas que están conscientes, que cada vez más participan en las decisiones gubernamentales. Exigir transparencia, aplicación de recursos, algo fundamental, decisión de prioridades y necesidades por localidad. Por eso yo digo que cualquier acción tiene que ir de lo local a lo federal para que realmente avancemos. Excelente, senadora. Fíjese que ya se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por esta conversación que tuvimos, que nos escucharon ahí las personas adultas mayores o las personas que nos estén viendo. Muchísimas gracias por estar con nosotros otra vez, por haber aceptado nuestra invitación. Fue un gusto platicar con usted. Al contrario, Diana Laura, para mí es un placer hablar contigo y por supuesto decirles que para mí en lo personal el adulto mayor es quien merece todo mi respeto, mi admiración, mi cariño. De ellos hemos aprendido no solamente la sensibilidad de aprender a ser pacientes, de hablar con sabiduría, pero sobre todo de decirles nos importan y nos importan mucho. Por eso vamos a seguir trabajando por ustedes. Perfecto, muchísimas gracias. Ahora vamos a Zona Tecnológica con Alan Calvo. Muy buenos días, bienvenido a la Zona Tecnológica. ¿Alguna vez ha hecho una llamada telefónica a un servicio de atención al cliente, en donde somos atendidos por una contestadora y además de esperar un largo tiempo, debemos marcar la numeración correspondiente que nos ofrece el menú para darle seguimiento a nuestra petición? Aparentemente suena sencillo, pues hace algunos años, cuando llamábamos desde casa, simplemente digitábamos los números para avanzar por el menú. Pero en el teléfono inteligente, ¿cómo podemos hacerlo? Excelente pregunta. Se dará cuenta que no es tan distinto ni tan complicado como pensaba. Además, descubriremos qué otras herramientas tenemos para utilizar durante una llamada. Debemos iniciar una llamada o recibir una para que estas opciones puedan estar disponibles. Un claro ejemplo donde podemos hacer uso del teclado es en una llamada del banco para hacer alguna aclaración. Cuando nos hayan contestado, será visible el menú y podremos comenzar a usar estas herramientas. Dentro de las opciones que hay, seleccione en teclado. Observará que de inmediato cambiará la pantalla y se pondrán los números. Ahora podrá seguir las indicaciones de la llamada automatizada para concluir su trámite. Solamente deberá pulsar los dígitos. Por ejemplo, si me piden ingresar el número 2, solamente pulso sobre ese dígito. Si después me piden el número 5, será ese. De esta manera podemos avanzar en el menú. En ocasiones también nos piden ingresar texto. Si observamos el teclado, debajo de cada dígito están letras que en conjunto forman el abecedario. Basta con tocar los números para ingresar el texto en la llamada. Veamos cómo se hace.
Si me piden escribir alguna palabra, vamos a poner el de ejemplo hola, entonces tendría que escribir yo el número 4, por ejemplo, el 6, el 5 y el 2. De esta manera yo estaría ingresando el texto hola, simplemente con digitar los números. Muy bien, ahora volvamos al menú. Debe tocar en donde dice ocultar. También podemos silenciar el micrófono para que la otra persona no escuche lo que hablamos en dado caso de que sea necesario. Solamente basta con pulsar sobre el icono del micrófono que tiene una diagonal. En cuanto se activa, notará que se ilumina para indicar que está habilitado. Vamos a verlo. Pulsemos sobre el icono y de esta forma se ilumina. Ahora la otra persona no escucha lo que yo estoy hablando. Vuelva a tocar el icono para continuar con la conversación. Lo mismo sucede con el altavoz. Si toca sobre él, se iluminará y no será necesario mantener el teléfono pegado a la oreja. Basta con tenerlo a una distancia considerable y podrá ajustar el volumen con los botones laterales. ¿Qué le parece? Ahora cada vez que llame a un conmutador, le será más sencillo seguir las instrucciones. Me despido recordándole que la tecnología está hecha para todos y es una herramienta que nos hace la vida mucho más fácil. Si tiene alguna duda, puede escribirme a mi correo electrónico tecnología@aprenderenvejecer.tv. Muchas gracias por habernos acompañado. Lo espero en la siguiente cápsula de Zona Tecnológica. Gracias a todas las personas adultas mayores que nos siguen por la señal del 11 durante toda la semana. Recuerden que si viven en Estados Unidos, Puerto Rico o República Dominicana, contamos con nuestro Instagram, el 11 México, en donde compartimos contenido especial para todos ustedes. Si se perdieron alguna emisión de Aprender a Envejecer, los invitamos a ver las repeticiones de todos nuestros programas desde el YouTube de El 11. Suscríbanse y disfruten el contenido que les compartimos todos los días. No olviden que estamos muy atentos de sus opiniones desde diferentes medios de contacto. Llámenos al 55 51 66 40 00 y díganos desde dónde nos ven. También nos pueden escribir, mandar fotos o sugerencias de temas al correo de público @aprenderenvejecer.tv, porque este es un espacio dedicado a todos ustedes, nuestros consentidos, los adultos mayores. Y nos encanta saber cuáles son sus intereses y, por supuesto, darles la mejor respuesta a sus dudas. Y antes de despedirnos, ya saben que es hora de sacudir el cuerpo, levantarse de su asiento y disfrutemos la vida al ritmo de la siguiente canción. ¡Vámonos! Soy Enrique VIII, sí señor, soy Enrique VIII de verdad. Me casé con una viuda que se había casado 7 veces ya, y todos eran Enríquez. Nunca tuvo Juan Bernabé, y yo soy su octavo Enrique. Soy Enrique VIII y que, segundo verso, lo mismo por supuesto. Soy Enrique VIII, sí señor, soy Enrique VIII de verdad. Me casé con una viuda que se había casado 7 veces ya, y todos eran Enríquez. Nunca tuvo Juan Bernabé, y yo soy su octavo Enrique. Soy Enrique VIII y que, todo el mundo con esas palmas. Sí señor, soy Enrique VIII de verdad. Me casé con una viuda que se había casado 7 veces ya, y todos eran Enríquez. Nunca tuvo Juan Bernabé, y yo soy su octavo Enrique. Soy Enrique VIII y que, hey, no soy Juan Enrique.
sos octavo